les bendiga, iglesia. Pueden sentarse. Antes de entrar en la predicación, quería exhortarlos una vez más por las llegadas tarde. Iglesia, no es posible que a estas alturas sigamos llegando tarde para presentarnos delante del Señor. Los exhorto en el nombre del Señor Jesucristo para que tengan en cuenta eso. Porque cuando uno lo hace una vez, listo, pero cuando se convierte seguido, se convierte en un pecado contumaz. Entonces, no vinimos a presentarnos delante de cualquier hombre. Venimos a presentarnos delante del Rey de Reyes. Amén. Entonces, espero que lo tengan en cuenta. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 95. Cuando lo tengan me dicen amén. Salmo 95. Perdón. Voy a leer la parte C del versículo 7. Dice la palabra del Señor: si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. En la Reina Valera dice: si oyeres hoy su voz. Y ese es el título de la prédica en el día de hoy. Si oyeres hoy su voz. Amén. Vamos a orar, pedirle la dirección al Señor en esta mañana. Amado Dios y Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, Señor. Gracias, Señor, porque por ella, Señor, estamos aquí reunidos, dispuestos para glorificar y alabar tu santo nombre, Señor. Padre, yo te pido que tomes tú el control en esta mañana, Señor, de la predicación. Que tomes tú mi vida, Señor. Dios, obra, Señor, para que yo sea solo un instrumento en tus manos, Señor, un parlante, Dios, por el cual, Señor, tú puedas transmitir lo que quieres darnos en esta mañana, Señor. Quita toda sabiduría humana, Señor, de mi vida, Padre. Que tu Espíritu, Señor, sea el que hable, Dios, en esta mañana, Padre. Y que nos enseñe, Señor, lo que tú quieres en esta mañana, Señor. Te pido para que obres, Señor, en cada corazón de los que están aquí presentes, Señor. Tú conoces realmente el motivo por el cual vinieron, Señor. Pero te pido que obres, Señor, porque tu Espíritu es el que convence, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Te pido que ella haga la obra en cada corazón en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. Cuando el Señor me regaló esta porción, meditaba mucho y en mis devocionales venía hablando con el Señor y en mi mente surgían muchas preguntas y decía, bueno, Señor, cada vez que escucho tu voz y voy a la iglesia, lo único que recibo son exhortaciones, advertencias, pero no hay ni una bendición para mí por ahí. ¿Y por qué bendición? Porque desafortunadamente estamos tan acostumbrados a un evangelio donde toda nuestra vida giraba en torno a bendiciones. Iba a buscar al Señor por obtener mi bendición. Iba a buscar al Señor para que me ayudara en lo que yo necesitaba. Siempre era esperando algo a cambio, de ofrecer un tiempo delante del Señor. Y me cuestionaba mucho porque en mi devocional estoy estudiando el libro de Ezequiel. Y más adelante vamos a tocar una parte de eso. Pero me aterraba saber cuán pecadores somos, hermanos. Realmente nuestra vida, si no está sujeta a la voluntad de Cristo, estamos perdidos. Y estudiando la palabra, llegué a este Salmo 95. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo llevamos escuchando la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando la voz de Dios? Hice un sencillo cálculo matemático, nada complicado. Cada mes trae más o menos 4 domingos y por obvio 4 jueves. Entonces serían 8 veces al mes. Por 12 meses son 96 veces que escuchamos la voz de Dios aquí en la iglesia, no más. Pero ¿qué en nuestros hogares? La voz de Dios no la van a escuchar audible. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? A través de la palabra. Y si yo nunca leo la palabra, ¿dónde voy a escuchar? ¿A qué hora voy a escuchar la voz de Dios? Entonces, este sencillo cálculo me cuestionaba también, realmente, ¿cuántas veces venimos acá y escuchamos la voz de Dios? ¿Y qué hacemos con lo que el Señor nos dice? ¿Qué hacemos en nuestras vidas con lo que el Señor nos viene diciendo? Este salmo me gusta mucho porque resume la vida cristiana. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Es un salmo que combina un llamado a la adoración, pero con una exhortación profética. Y ahora que lo vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta de ello. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Padre, ¿en qué consiste la vida cristiana realmente? Porque todos decimos ser cristianos. Ser cristiano es seguidor de Cristo. Amén. ¿Pero realmente lo estamos siguiendo? ¿O llevamos el título de solo nombre? ¿En qué consiste nuestra vida cristiana? ¿En qué consiste nuestro diario vivir con Cristo? ¿En venir los jueves a la iglesia y venir los domingos? ¿Estar un tiempo con el Señor y listo? ¿Esa es nuestra vida cristiana? ¿Eso es lo que esperamos para nosotros? ¿O nos conformamos con eso? Yo decía, oh Señor, realmente, perdóname y ten misericordia de mí. Porque a lo que el Señor nos ha llamado es muy diferente a lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Una vida que muchas veces se convierte en una religiosidad. Ya fui al culto del jueves, me falta el del domingo, ya cumplí, Señor. Y hasta ahí llegamos. Y esa es nuestra vida cristiana. Nos estamos acercando a Dios y lo estamos adorando con gozo, con júbilo y con canto. Les cuento que esta madrugada el Señor me despertó y se me vino algo a la mente y yo dije, voy a anotarlo de una vez porque se me olvida, después le pasa a uno, ¿no? Ya con los años la memoria como que va fallando. Y lo anoté. Y me decía el Señor, ¿cuántos de nosotros nos preparamos desde el sábado para venir a escuchar a Dios? ¿Cómo es nuestra actitud un sábado antes de un domingo? ¿Realmente yo anhelo venir el domingo a escuchar a Dios? ¿Realmente yo anhelo madrugar a buscar la presencia de Dios? ¿O cómo termino yo la noche del sábado? Pensando, mañana es domingo, a madrugar, y es el día que tengo para descansar. ¿Cómo es nuestra actitud un día antes de presentarnos ante del Señor, delante del Señor? Vamos al Salmo y vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana. Y la invitación es a que realmente escuchemos la voz del Señor. Amén. Dice el versículo 1. Vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca nuestra? ¿Lo estamos aclamando con alegría? Amén. Versículo 2 dice, acerquémonos a Él con acción de gracias. En la Reina Valera dice, vengamos, lleguemos ante su presencia con alabanza. Y como bien dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, alabanza significa acción de gracias. Pero
busqué la palabra en el hebreo y alabanza significa todat, que es acción de gracias. Y esa palabra deriva del verbo yadar, que es dar gracias o exaltar. Pero aquí lo curioso no es que se aprendan o se tengan que aprender esos términos. Dice que la raíz de yadad es yad, que quiere decir mano. Y ahí es donde quiero enfatizar. Por tanto, la alabanza es dar gracias a Dios. Es levantar o extender las manos en agradecimiento a Dios. Pregunto, cuando alabamos al Señor, cuando dice, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a Jesucristo, nuestro Salvador, ¿lo hacemos así? ¿Levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento? ¿O mi actitud es, gracias, Señor? ¿Nos cuesta levantar nuestras manos para alabar al Señor? Y decimos que es nuestro Señor. Pero ¿cuál es la actitud con la que estás viniendo a este lugar? ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Cómo estás diciendo, sí, yo voy a cantar al Señor? Hermanos, iglesia, el Señor conoce cada corazón aquí. Él sabe por el motivo que tú viniste aquí. Sabe y conoce las intenciones de tu corazón. Y Él ve, hermano. Él nos lo decía en una prédica hace unas semanas a través del hermano Gerson. Dios ve todo. No podemos ocultar nada delante de su presencia, hermano. Por eso yo meditaba, ¿cuál es nuestro rol cristiano? O sea, ¿en qué consiste nuestra vida cristiana? Simplemente venir a la iglesia y listo. Cumplir con un requisito y ya. En ir a trabajar, estamos llamados a trabajar. Pero que nuestro trabajo glorifique a Cristo. ¿Estamos glorificando a Cristo con nuestro trabajo? ¿Estamos honrando a Cristo en todo lo que hacemos en nuestro trabajo? Meditemos en eso, iglesia. ¿Realmente lo que yo hago con mi vida refleja a Cristo? Eso es adorarlo. Eso es darle la gloria a Cristo. Porque bien nos lo enseñaba ahorita en Corintios. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hago con mi vida? Versículo 2, parte B. Cantémosle salmos de alabanza. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Hermano, no nos estamos presentando delante de cualquier persona. Nos estamos presentando del Rey de Reyes. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Nosotros leemos la palabra y leemos por leer, a veces no nos detenemos a pensar como bien el Señor nos ha enseñado. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si el Señor no sostiene el universo? O sea, todo lo que está aquí, ¿cómo estaríamos nosotros? O algo tan maravilloso, ¿no? Y es por obra de nuestro Señor. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Mire, eso lo hemos escuchado muchas veces, hermanos. Pero cuando tú vas al mar y ves a lo lejos de ese mar embravecido, pero sabes que tiene un límite. Y tú te puedes acercar ahí y medio mojas los piececitos. Pero sabes que el mar no pasa. Porque tiene la orden del Señor de detenerse. Cuando se levanta una ola es porque el Señor lo permite. Amén. Cuando viene un tsunami es porque el Señor lo permite. No es porque el mar le dio la gana, perdón la expresión, hacer de la suya. No, porque el Señor lo hace. Amén. Versículo 6. Vengan, adoremos e inclinémonos. Meditaba mucho en este versículo. Vengan, adoremos e inclinémonos. Esa es nuestra actitud cuando venimos delante del Señor. Yo pienso que el primero lo cumplimos.
Vengan, todos venimos. Adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Yo meditaba en mi infancia, cuando en medio después de la ignorancia de no conocer al Señor, mi mamá muy caritativa me mandaba al ancianato a llevarle pan a los abuelitos. Y no era solamente llevar el pan, sino pasar a la capilla y rezar yo no sé cuántos Padres Nuestros y una Ave María, no sé, no me acuerdo la verdad. Pero lo que sí me acuerdo era que me tocaba arrodillarme ahí y les soy honesto, quedé viendo muchos Padres Nuestros. Yo no completaba los 13, yo salía y iba y reclamaba mi medallita que me daban y yo era feliz con eso. Pero quiero hacer énfasis en la actitud y lo que hay en las iglesias católicas, ese reclinatorio, porque lo busqué, no sabía el nombre, pero allá, desafortunadamente, en su ignorancia, la gente llega y se postra delante del Señor y se arrodilla. Una actitud de reverencia delante del Señor, que muchas veces nosotros no tenemos en nuestra vida, hermano. Nos cuesta doblar rodilla. Y yo pensaba que qué chévere sería que tuviésemos esos reclinatorios aquí. Si la excusa es el piso, pues no es acolchonado. Pero realmente si estuviese acolchonado, ¿nos arrodillaríamos? ¿Nos inclinaríamos delante de nuestro Señor? Y es bueno es bueno orar arrodillados, hermanos. Se lo digo ¿por qué? Porque tenemos que ir practicando. ¿Y por qué practicando? ¿Por qué creen? Porque delante del Señor toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, si vamos a estar arrodillados, ¿por qué no ir practicando desde ahora? Hay que doblegar la carne, hermanos. Realmente meditaba mucho en la reverencia de nosotros hacia nuestro Dios. Y son cosas tan esenciales en nuestras vidas, pero que muchas veces lo pasamos por alto. Seguimos conformándonos con la oración de 1 minuto y salga. Y en el almuerzo tú me lo das y yo me lo como. Flash. El tiempo de oración de nosotros es muy reducida. Y el Señor me lo decía la vez pasada que prediqué sobre la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo oraba arrodillado delante de su Padre. Y nosotros, hermano, nosotros tan pecadores que somos, que por la misericordia de Él hemos sido justificados, ¿no seremos capaces de arrodillarnos? Y Él decía, ¿no habéis podido velar ni siquiera 1 hora? Hermanos, 1 hora es lo mínimo que cada cristiano debería orar. Y yo digo, si nosotros oramos, porque con los ancianos oramos y tenemos nuestro tiempo de oración, difícilmente uno se mantiene. ¿Qué será aquellas personas que no oran ni 5 minutos? Y que pasan su vida como si nada. ¿Realmente el Señor es nuestro Dios? ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente nos podemos considerar hijos de Dios en esta mañana? ¿Realmente nos podemos justificar delante del Señor? Para meditar, iglesia. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Oh, hermano, qué bendición es. Que ese Dios tan misericordioso se fije en nosotros. Que nos haga su pueblo y ovejas de su prado. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Al Señor le place. ¿Cómo no va a ser motivo eso de glorificar a Dios? De exaltarlo cada mañana, no solamente los domingos, no solamente los jueves. ¿O es que tú estás muerto de lunes a miércoles?
Y el jueves resucitas y vienes alegres al Señor. Y te mueres nuevamente el viernes. Y resucitas el domingo. No, hermanos. Tú tienes vida todos los días. Y son 24 horas que el Señor nos da. ¿Cuánto le das a eso al Señor? ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Si en nuestras finanzas el Señor nos pide el 10%, y no porque Él lo necesite, sino que es por bien de nosotros, para que no amemos el dinero y para que entendamos que no dependemos del dinero, sino del Señor. Amén. Entonces, el 10% de 24, ¿cuánto es? 2 horas, 40 minutos. ¿Cuánto le estamos dando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor, hermano? Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. Esta primera parte que acabamos de estudiar nos habla de cómo adoramos al Señor. Y si se dan cuenta, es lo que hacemos los jueves y los domingos. Venimos a cantar y adorar a nuestro Señor, a alabarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo delante del Señor? Ahora viene la parte donde dice, si tan solo escucharan hoy su voz. Hicimos la cuenta de cuántos mensajes escuchamos al año. Y eso lo vemos todos los jueves y los domingos, cuando se predica la palabra del Señor. No es el hombre el que predica, hermanos. Es la misma palabra del Señor. Amén. Y lo que siempre oramos aquí es para que el Señor obre en nuestras vidas, en los que nos paramos delante de este púlpito a predicar. Porque es una responsabilidad grande, hermanos. No es nada fácil pararse aquí delante del Señor y predicar su palabra. Porque si yo estuviese perdido, si yo no fuese hijo de Dios, yo puedo pararme aquí y hablar lo que me salga. Y lo confieso delante del Señor, lo hacía. Porque por muchos años lideré grupos familiares. Y como ayer hablaba con una hermana, le pedí perdón al Señor por tantas cosas que dije en mi ignorancia. Porque mi intención era buena, pero lo estaba haciendo mal. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor con este mensaje, si tan solo escucharán hoy su voz. Los invito a que vayamos al libro de Ezequiel un momento. Vamos a compartir 3 pasajes para que estemos atentos. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Amén. Como les decía, este es el libro que estoy estudiando en mi devocional. Y siempre me ha confrontado porque realmente me pongo en los zapatos de Ezequiel, de los profetas, y la labor que ellos tuvieron, hermanos, no fue nada fácil. Fue muy difícil, pero lo hicieron, amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir lo que ellos vivieron? Si decimos ser seguidores de Cristo, deberíamos hacerlo, amén, sin ningún temor. Entonces, cuando yo leía esto, yo, wow, Señor, si tengo que decirlo, lo tengo que decir, en obediencia a ti. Dice el versículo 1, levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo, ¿qué? Desobediente, terco, que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, esta parte es la que es complicada. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas
zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes. Mira, aquí quiero hacer énfasis, porque en el nombre del Señor, nosotros como mujeres y cuando estamos aquí al frente, como está Moisés y Nelson en este momento, nosotros vemos sus caras. Y aquí también hay registro de la cámara. Dice, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. ¿Será que a veces fruncimos el ceño? ¿O son las arrugas? A mí por las arrugas, la verdad. ¿Realmente cuando el Señor nos habla, nos resistimos? ¿Realmente cuando el Señor nos habla cada domingo y cada jueves, aceptamos lo que nos está diciendo el Señor? ¿O somos tercos y rebeldes? Dice, debes darles mis mensajes, ¿te escuchen o no? Hermanos, iglesia, como les decía, aquí estamos todos, pero yo no sé si su cuerpo está acá y su mente está divagando. Solo el Señor lo sabe. Pero el deber del predicador es hablar. Escuchen o no escuchen. Sin embargo, mire, esto me preocupa mucho. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Si tan solo escucharan hoy su voz. Qué triste, hermanos, que termine el Señor ahí diciendo, no te escucharán. No te escucharán. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este momento tenemos el corazón endurecido? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos levantando barreras y no acepto eso? Yo quiero hacer con mi vida lo que quiera. Y el Señor nos viene advirtiendo semana tras semana. Examinémonos. Pongámonos a cuentas con Dios. Sin embargo, no te escucharán. Porque son totalmente, miren, no dice que son rebeldes, sino que son, ¿qué? Totalmente, o sea, no hay nada que hacer. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Grande misericordia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Pero ¿qué pasa el día que esa gracia acabe? ¿Cuántos van a llegar a decir, ay Señor, perdóname? Eso es lo más doloroso, hermano. El Señor ya lo va a resistir. Por más que tú clames misericordia, el Señor no te la va a aceptar. Porque tuviste tiempo suficiente para arrepentirte. Tuviste tiempo suficiente para aceptar la gracia de Dios, pero no lo han hecho. Y estamos viviendo en religiosidad, iglesia. Somos muy conformistas y a veces hipócritas delante del Señor. Venimos a cumplir, a pagar un tiempo y listo. Pero ¿cómo nuestra vida íntima con el Señor? ¿Cómo estamos llevando nuestra relación con el Señor? Entonces, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Seguía yo pensando en la promesa, Señor, pero yo espero una promesa y lo que tú me hablas es que muchas veces somos tercos de corazón y endurecemos nuestro corazón. Volvamos al Salmo 95. Versículo 8. Aquí es el Señor el que va a hablar. Los primeros versículos estamos nosotros adorando al Señor, estamos cantando al Señor, estamos exaltándolo. Ahora es la parte del Señor hablar. No se olviden, si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia.
a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Wow. Tremendo, hermanos. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo. Sabemos lo que pasó el pueblo de Israel. Sabemos todo lo que vivió. Todos los milagros que hizo el Señor en medio de su pueblo. Y yo meditaba también en eso. Yo decía, uy, Señor, pero es que si yo hubiese visto ese mar que se abrió en dos, si yo hubiese visto esa columna de fuego en la noche, si la nube que lo seguía, usted seguiría a ciegas. Pero no nos engañemos, hermano. Yo creo que si los 100 que estamos aquí estuviéramos en el desierto, haríamos lo mismo, hasta peor, como dice el pastor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero recordarles una cita que hice en 1 Corintios 10. Si quiere, busquémosla, por favor. Porque esto es clave para nosotros. Dice el versículo 6 del capítulo 10. Haciendo énfasis pues en el contexto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto. Dice, versículo 6, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. ¿Por qué lo dice? Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Si vemos lo que pasó aquí en el Salmo 95, está narrando lo que pasó con los israelitas cuando renegaban del Señor, porque los sacaba de Egipto, porque llegaron a un lugar donde no había agua y ellos tenían sed, y siempre era renegando del Señor. Entonces lo llevé a Corintios para que nos acordemos que todo lo que pasó al pueblo de Israel nos sirve de advertencia y nos sirve de ejemplo para nosotros, de ver cómo ellos hacían y cómo estamos haciendo nosotros. Realmente no podemos jactarnos de lo que hizo el pueblo de Israel si nosotros, como le decía, podríamos llegar a ser más malos que ellos. Es importante que no se nos olvide lo que pasó en ese lugar. Dice que ellos decían, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos, ¿por qué nos trajiste a este desierto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Esta tierra no tiene nada. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pensamos eso? Que Dios nos libre, pero yo meditaba en ¿cuántos de nosotros hemos llegado a pensar, pero yo por qué me volví evangélico? ¿Yo por qué tuve que conocer del Señor? Ahora me toca ir, leer la Biblia y orar y no quiero eso. Desde que me volví cristiano me han llegado un poco de problemas, situaciones, perdí el trabajo porque tengo que glorificar a Cristo, que en fin, ahora tengo que estar mirando solo a mi esposa, no puedo coger esta plata, esto otro, no puedo hacer mis chanchullos, mis trueques. No hemos pensado eso. No nos parecemos al pueblo de Israel. Yo creo, hermano, que somos peores. Muchas veces nos quejamos, desconfiamos del Señor. Y cada vez que nosotros renegamos del Señor, cada vez que nosotros desconfiamos del Señor,
este corazón se va volviendo duro. Este corazón se va volviendo duro. Porque cada cosa que nosotros guardamos con resentimiento en nuestras vidas nos va a hacer daño. Y este corazón se endurece. Se endurece, hermanos. Y no escuchamos la voz de Dios. Por eso el Señor recalca, si tan solo escucharen la voz de Dios. Si tan solo escucharen la voz de Dios. Versículo 11. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Tremendo, hermanos. Nosotros estamos viviendo en el Éxodo. Estamos aquí de paso. Nuestra vida en la tierra es temporal. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos anhelando la nueva Jerusalén, la tierra prometida. Cada día vivimos en este desierto. ¿Realmente anhelamos entrar a la tierra prometida? ¿Realmente anhelamos entrar a la tierra prometida? Amén. Si no, entonces, ¿qué hacemos acá, hermanos? Ese es mi deseo. Llegar a la tierra prometida, vivir con Cristo por la eternidad. Y si eso no los motiva, hermanos, graves. ¿Qué más motivaciones podemos tener en nuestra vida que estar con el Señor? Amén. Pero aquí la advertencia es dura. Ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. ¿Qué pasó con ese pueblo rebelde? ¿Qué pasó con ese pueblo orgulloso? ¿Con ese pueblo que se quejaba a diario? Cayeron muertos. Y no entraron a la tierra prometida. Qué triste, ¿no? No poder llegar allá. Y me asusta, hermanos. Me asusta pensar en eso. Y clamo al Señor que tenga misericordia cada día en mi vida para que yo pueda alcanzar esa meta. Hay un versículo que para mí es muy triste, pero muy cierto. No lo vayan a buscar, yo se los voy a leer. Está en Apocalipsis 20:15. Dice la palabra del Señor: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Hemos meditado en eso, hermanos? ¿O pensamos que es historia? ¿O pensamos que es una parábola más? Como dicen los testigos, que el infierno es aquí. Qué equivocados están. El que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Y es algo real. Pero hoy en día ya no se predica el infierno. Porque si les hablo del infierno se asustan y no vuelven a la iglesia. Pero esto es real, hermanos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Seremos como el pueblo de Israel que no escuchaba la voz de Dios? ¿O eso nos sirve de advertencia y de ejemplo para oír la voz del Señor? ¿Qué está pasando en nuestras vidas, hermano? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida diaria? Ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. La palabra nos enseña que el Señor creó la tierra, creó todo en 6 días y al 7º día descansó. Pero el Señor nos habla aquí del lugar del descanso que hay para nosotros. Es el lugar donde ya nosotros no vamos a estar enfermos, donde no vamos a tener más preocupaciones por deudas, por arriendos. ¿Por qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Hermano, no vamos a tener que preocuparnos. Qué bendición tan grande, ¿no? Ese es mi deseo, esa es la promesa que yo espero en el Señor. Pero realmente oímos al Señor y es el énfasis que quiere darnos el Señor en esta mañana. ¿Estoy oyendo su voz?
Pero repito, si no leemos la palabra del Señor, hermano, créame, difícilmente van a escuchar la voz de Dios. Pues estamos esperando que nuestro cuarto retumbe con una voz, Leonardo, hermano. Y como dice el pastor, si bueno, quieren escuchar la voz de Dios, pues entonces léala en voz alta. Ay, sí, el Señor me está hablando. Yo leía con mis hijas el Salmo 119 y decía la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Todo está aquí, hermanos. La bendición de Dios está aquí, pero no la aprovechamos. Vamos a estudiar por último, ¿cuál es ese lugar de descanso? ¿Qué es lo que el Señor espera para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene a nosotros preparado? Pero que muchas veces no valoramos y seguimos nuestra vida como si nada. Piensen y mediten, ¿realmente llevo una vida que agrada a Dios? ¿O estoy ahí como las olas del mar, de aquí para allá? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿Somos seguidores de Cristo? Que si estudiamos la palabra, como ayer también lo compartía, el primer requisito para ser seguidor de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Y yo decía, bueno, Señor, pero ¿por qué siempre lo mismo? Ahora vamos a ver por qué. Porque es necesario que nosotros estemos recordando eso. Si yo no dejo mi manera egoísta de vivir, difícilmente voy a entrar a esa tierra prometida, hermano. Si yo no me niego a mí mismo, no voy a entrar a la tierra prometida. Y va a pasar como el pueblo de Israel, que cayeron uno a uno y no lograron entrar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, por favor. Amén. Hebreos capítulo 3. Les recuerdo que, si no estoy mal, en este capítulo, el pastor hizo como unas 12 predicaciones. ¿Se acuerdan? Consideren detenidamente a este Jesús. A este Jesús. Pero el énfasis que quiero hacer es en el versículo 7. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Y si leemos el versículo 8 en adelante, nos narra lo mismo que estaba diciendo el Salmo 95. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber vivido durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Su corazón siempre se aleja del Señor. Rehúsan hacer lo que les digo. Y eso no tiene otro nombre sino rebeldía. Versículo 11. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Vamos a estudiar el versículo 12. Si se dan cuenta, el Señor nos viene diciendo lo mismo y lo viene repitiendo. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, ¿qué debo hacer para no tener duro el corazón? Oír la voz de Dios. Si yo escucho la voz de Dios, difícilmente el corazón mío se endurecerá. Amén. Versículo 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Otra advertencia del Señor.
Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Pablo o el Señor? El Señor nos está diciendo, cuidado. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios? Cuidado, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hermano, muchas veces nos alejamos y nos empezamos a alejar de Dios sin darnos cuenta. Y por eso es importante estar atentos. Y denle gracias al Señor, que en esta congregación nos preocupamos por ustedes y los llamamos cuando no asisten. Porque muchas iglesias ni se enteran de que ustedes fueron. Si ustedes fueron o no, transparente. Pero aquí el Señor nos está diciendo, asegúrense de que ninguno de ustedes, cuídense. Deben darle gracias al Señor, que la iglesia se preocupa por ustedes, la congregación. Pero ¿cuántos de nosotros, otra vez me están llamando? Me están llamando la atención porque no fui, de pereza. Hermanos, si realmente somos hijos de Dios, Señor, gracias. Gracias porque me exhortaron. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto a los que llegaron tarde, no vayan a levantar la mano ni a contestar para no comprometerlos? Pero ¿cuántos de los que llegaron tarde, cuando los exhorté, dijeron, ¿y qué? ¿O cuántos dijeron, Señor, perdóname? De una vez. ¿Cuántos dijeron, Señor, perdóname, realmente sí he sido contumaz con esto, tengo que solucionarlo, Señor, ayúdame? ¿O cuántos dijeron? Esto es rebeldía. A los niños cuando uno les dice, hey, no hagas eso. Hey, pero mire, no le importa. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan que yo decía, pero ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre lo mismo? Porque es que aquí el Señor nos dice, todos los días, mientras dure ese hoy. Yo les explicaba, estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, realmente debemos ser agradecidos con el Señor de lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. Amén. Y nos exhorta a que nos advirtamos unos a otros. Llegará el momento donde ya el Señor te va a rechazar. ¿Y qué va a hacer de nuestras vidas? Ya no habrá tiempo de llorar. Ya perdiste el año. Y es tremendo porque la palabra dice que el Señor resistirá a esas personas. Y más aquellos que han conocido al Señor y han vuelto atrás. A ellos solo les queda una cosa, una terrible expectación de juicio. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Qué pasa si no nos advertimos? ¿Qué pasa si seguimos en lo mismo? Vamos a ser engañados y nuestro corazón se endurecerá. Yo también leía la frase que compartió Gerson del hermano Michel. 5 minutos de pasión pueden dañar tu vida. Pero no solamente a nosotros los hombres que caigamos en pecado, que el Señor nos guarde, a cualquier persona. 5 minutos que dediques de tu vida a algo que no sea el Señor, te puede perder. Porque estamos amando las cosas del mundo y no al Señor. Y le damos el primer lugar a las cosas del mundo y no a nuestro Dios, a quien decimos llamar Señor, Señor, a quien todos los días venimos y cantamos delante de Él. Señor, cuán agradecido estoy. ¿Realmente lo hacemos de corazón sincero o somos hipócritas delante del Señor? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí.
Y eso es lo que el Señor nos viene diciendo. Muchos están aquí sentados y le pido al Señor realmente que en su misericordia todos lleguemos a la tierra prometida. Y esa es nuestra esperanza, que todos podamos alcanzar esa meta. Pero debemos cuidarnos, debemos advertirnos unos a otros mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. En ese pasaje yo meditaba y venía a mi mente una experiencia que yo tuve hace 30 años. Tenía yo 16. Entonces ya saquen cuentas y ya saben cuántos años tengo. 46 años. Estaba yo en una clase de jóvenes en la iglesia y un amigo me dijo, yo creo que lo he compartido, no sé si con alguien de acá, y él me dijo, Leonardo, ¿tú te imaginas lo que es vivir condenado por la eternidad, por los siglos, de 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 los siglos y sin fin? Y hermano, y es efectivo porque han pasado 30 años y lo tengo en mi mente. ¿Cuántos de nosotros hemos de pronto pensado en eso? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué sería de mi vida si me llego a condenar? Hermanos, no es por un tiempo. Y quitemos esa idea de lo que ha venido vendiendo la Iglesia Católica, de que te pagan unas misas y sales de ahí del purgatorio y te pasan derechito para el cielo. Eso es mentira, hermano, y blasfemia delante del Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y triste será si muchos de los que estamos aquí mueren y cuando abran sus ojos estén delante del trono blanco. Triste, hermanos. Triste sabiendo que no alcanzamos la meta. Veía yo en noticias la otra vez el Giro de Italia, el ciclismo. Me gusta ese deporte. Y lo vi en noticias en una etapa un ciclista iba de primero por mucho tiempo. Y ya llegó a la meta, iba llegando a la meta y el hombre levantó las manos victorioso y soltó la cicla y se fue así, relajado. Y cuando él mira al lado, pasaron resto, faltaba una vuelta todavía. Todo el esfuerzo que él hizo desde el inicio, porque se separó del lote y él iba solo, faltando una vuelta, se relajó. Eso la brisita le pegaba en la cara y tranquilo, confiado de que ya había llegado. Triste. Después de tanto esfuerzo, se la ganaron. Y creo que la ganó un colombiano. Pero aquí lo importante es saber y entender qué triste sería si yo llevo todo este tiempo. Yo llevo 33 años. No digo que siendo cristiano. Me llevaron a una iglesia evangélica. Pero conocí el verdadero evangelio aquí, en Misión Rescate por la misericordia del Señor. 33 años de mi vida que recibí palabra y cosas que aprendí, porque no puedo desconocer que no aprendí. Pero de nada me sirve llevar tantos años en la vida cristiana y no logro la meta. Como decía yo la vez a mi papá, al cielo no se llega por antigüedad. No, ya llevo 40 años, ya pasé, no. Allá no hay semanas de jubilación, hermano. Hasta el último día de nuestras vidas tendremos la oportunidad de entrar en el descanso del Señor. Pero si escuchamos su voz, si hoy decidimos escuchar su voz, nunca, versículo 15, perdón, recuerden lo que dice,
Cuando oigan su voz, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Siempre tengamos en mente esto, hermanos. Es una advertencia lo que hizo el pueblo de Israel y es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo malo que no hay que seguir. El ejemplo bueno es ser obedientes a la voz del Señor. Amén. Versículo 16. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Tremendo, hermanos. Muchas veces nosotros decimos creer en Dios. Pregúntale a un ladrón si cree en Dios, ¿qué te va a decir? Sí. Pregúntale a una prostituta. Que sí. Todos creen en Dios. Pero ese creer no es el que habla el Señor para entrar en su descanso. El creer en Dios hace que yo obedezca su palabra. Amén. El creer en Dios hace que yo me someta a su voluntad. Pero la incredulidad llega a nuestras vidas. Por eso debemos estar alertas. Debemos advertirnos y cuidarnos unos a otros. Pero ¿cómo podemos estar confiados en el Señor? ¿Cómo podemos estar cuidándonos? ¿Cómo podemos evitar caer en esa incredulidad? Sometiéndonos al Señor, adorándolo como debe ser, postrándonos delante de Él, arrodillándonos, buscando su presencia, estando en comunión con Él, no perdiendo el tiempo en cosas que no valen nada. Aquí por la misericordia del Señor se nos ha instruido en la palabra, en la sana doctrina. Pero ¿cuánta palabra tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuánta palabra tenemos aquí nosotros y acá? ¿Cuántos de nosotros realmente valoramos la palabra del Señor? ¿Cuántos la atesoramos? ¿Cuántos al oír la voz del Señor nos sometemos y obedecemos? Si el Señor nos dice hoy, no dejen de congregarse, ¿qué debo hacer? Congregarme. Si el Señor me dice hoy, no imiten las costumbres de este mundo, ¿qué debo hacer? No imitarlas. O sea, yo creo que, ni con plastilina, o sea, yo creo que entendemos todos. Amén. No améis al mundo. ¿Qué de no améis al mundo? No entienden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero yo no me merezco alguito. ¿Qué se nos ha enseñado? No merecemos nada. Nos duele. Empezamos a fruncir el ceño, a ser rebeldes a lo que Dios nos dice. ¿Cuánto realmente aceptamos la voluntad del Señor y amamos lo que Él nos dice? Hijo, no te juntes con esa amistad que no te viene nada bien. Otra vez con su cantaleta. Eso lo comentaba ayer. ¿Cómo es posible que nosotros, hijos de Dios, tengamos por mejor amigo a un pagano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero somos tercos, somos rebeldes. Porque decimos, no, pero es que ella es buena gente. Hermano, no le llevemos la contraria a Dios. Seamos sabios, seamos entendidos en la palabra. Y cuando el Señor da sus mandatos es muy claro. Yo creo que no tenemos ni qué preguntar. Oren, estudien la palabra. Padres, hagan el devocional con sus hijos.
Deuteronomio nos lo dice. Estas palabras las repetirás a tus hijos todos los días. Cuando vayan por la calle, estén caminando, cuando vayan con ella, háblenles del Señor. Exhórtenles. Compártanles la palabra. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Esforcémonos al máximo. Pero me canso. Señor, da las fuerzas. En nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada, hermanos. Es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1 del capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Hermanos, realmente hemos meditado en eso. Y el que no se haya escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Debemos temblar de miedo ante esa idea de que no podamos alcanzar esa meta. Debemos sentir temor y temblor de pensar que nuestra vida sin Cristo va a estar condenada por la eternidad, donde los gusanos van a estar ahí llenos y no van a morir, y el fuego no se va a apagar. O sea, no hemos meditado en eso, hermano. Y no les digo esto para que entonces lleguen al Evangelio por miedo, porque no se trata de eso. Yo realmente, cuando entendí esto, no pienso en el infierno. ¿Por qué? Porque me concentro en Cristo, en agradar a Cristo, en obedecerle, sin ser interesado, ¿no? Porque entonces, si sigo a Cristo, no voy para el infierno. No, hermanos. Cuando tú realmente conoces a Cristo, cuando tú realmente sigues a Cristo, cuando te haces esclavo de Cristo, tu vida va a cambiar. Y las cargas se van a quitar de tu vida. Porque cuando nos volvemos esclavos de Cristo, hacemos lo que el Señor dice. Más nada. Pero seguimos tercos, seguimos rebeldes porque no oímos su voz. Y seguimos con la carga al hombro. Una vez escuché una ilustración que dieron de un hombre que iba por la carretera con una carga al hombro. Y pasó un hombre en una camioneta grande, esa 4x4. Y se compadeció del hombre. Yo voy a ayudarlo. Y paró y le dijo, hey, hombre, súbete. Y se subió atrás y el hombre siguió, arrancó. Y al rato mira por el retrovisor y ve al hombre en la camioneta y con la carga. No había soltado la carga. Y mucho nos pasa así. Estamos delante del Señor y seguimos cargados. Cuando el Señor nos ha hecho en su palabra, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Es una promesa del Señor. Pero ¿cuántos estamos aquí pensando en cosas que nos van a pasar mañana, que tengo que pagar esto, que tengo que estudiar para eso, no sé? Tantas cosas que pasan por nuestra mente y no oímos la voz del Señor. Y el Señor hablando y hablando y hablando y nosotros oídos sordos, endureciendo nuestro corazón. ¿Qué realmente está pasando por nuestras vidas? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente soy seguidor de Cristo? ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿O estoy siendo hipócrita delante del Señor? Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Mire, ¿se da cuenta lo importante de escuchar la voz de Dios? A diferencia del pueblo de Israel, que no pudo entrar a la tierra prometida por no escuchar al Señor, por desobedecer a Dios, nosotros tenemos esa ventaja y más responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque ellos no conocieron a Cristo, pero nosotros sí sabemos que Cristo murió por nosotros, que tomó el lugar de nosotros en la cruz, que pagó el precio por cada uno de nosotros, que fue crucificado,
que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, que fue aplastado por la ira de Dios Padre y tomó el lugar tuyo y mío, por amor. ¿Y no somos capaces de escuchar su voz? Con tanto que ha hecho en nuestras vidas y no somos capaces de escuchar su voz. Iglesia, cuidado. Iglesia, cuidado. Cuidemos nuestras vidas. No descuidemos una salvación tan grande. Amén. Versículo 3 del capítulo 4. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Oh, qué bendición, hermanos. Solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Hay oportunidad para nosotros. Todavía podemos entrar en ese descanso del Señor, pero siempre y cuando creamos. ¿Y cómo creo? Escuchando su voz, obedeciendo su voz. Yo creo en el Señor. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Lo repite el Señor. Lo viene diciendo. ¿Cuándo hay que advertirnos a nosotros? Todos los días. ¿Cuándo hay que repetir esto? Todos los días. Todos los días yo debo recordarme que gracias a la misericordia de Cristo es que soy salvo. Y que he sido justificado por su sangre. Amén. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Versículo 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. ¿Está disponible o no? ¿Estamos en el tiempo de gracia? Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Nos viene diciendo el Señor, obedezca mi palabra. Sométete a mi voluntad. Deja de ser rebelde. Deja de ser orgulloso. Deja de pensar en ti mismo. Pero seguimos siendo tercos, rebeldes y duros de corazón. Y seguimos frunciendo el ceño. Dios se da cuenta de todo, hermano. Dios no puede ser burlado. Muchos creerán y pensarán, no, pero yo sé que el Señor me va a perdonar. Él al final va a tener misericordia de mí porque Él es un Dios de amor. Hermano, no nos engañemos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él no puede ser burlado. El problema es que cuando no estudiamos su palabra, nos hacemos a la idea de lo que escuchamos y a la idea de que nos hemos venido formando desde nuestra niñez. Que Dios es bonachón, que Dios es solo amor, amor, amor y amor. Y Dios es amor, amén. Porque si no, no hubiese entregado a su Hijo. Pero Él es fuego consumidor y es un juez justo. Entonces, no, es que Dios conoce mi corazón. Dios me ama. ¿Qué dice la palabra de eso? Dios no tiene favoritos. Y si vemos el pasaje en Éxodo 17 y en número 20, con lo que pasó con el pueblo de Israel, Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí fue salvo, ¿no? Amén. Terrenalmente él no pudo entrar a la tierra prometida. Y si Moisés, oigan bien, Moisés, ¿cuántos quisieran haber tenido el rol de Moisés? ¿Cuántos quisieran haber tenido que lidiar con ese pueblo terco y duro de corazón? Querían apedrearlo, querían lincharlo y renegaban contra Dios. Ese hombre que tuvo que lidiar 40 años
Él no se la pasó descansando todos los días. Todos los días tenía problemas, todos los días le venían cosas a él. Uno diría, oye, pero ¿cómo así que Dios no lo deja entrar en la tierra prometida? Sí, Moisés era bueno. Entonces, la pregunta es, si Moisés no entró a la tierra prometida, ¿será que va a tener alguna consideración con nosotros? Leonardo. ¿Cuál Leonardo? Mire, hermanos, lo importante no es conocer a Dios. Lo importante es que Dios te conozca. Amén. Así como el Señor hablaba de Job, tremendo, y de Natanael. En el Nuevo Testamento habla, no he visto a un hombre como él. Tremendo que hablen de nosotros y que el Señor nos diga. Entonces, mis hermanos, versículo 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado en el Salmo 95. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Si oímos su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezco el corazón. Al final, yo le coloqué la prédica, si oyeres hoy su voz, pero la voy a completar ahora. Si oyeres hoy su voz y no endureces tu corazón, tendrás lugar en el descanso del Señor. Amén. Esa es la promesa que yo espero. Si oyeres hoy su voz y no endureces tu corazón, tendrás lugar en el descanso del Señor. Oye, cuando se me decía, qué hermoso, Padre. Qué hermoso enfocarme en esa promesa eterna. Porque como repito, aquí estamos de paso. Todo en este mundo es pasajero. No nos vamos a llevar nada. ¿Por qué nos aferramos tanto a este mundo? Porque no hemos entregado nuestra vida al Señor. Ese es el problema. Para terminar, quiero compartir lo que mi hermano Luis predicó el jueves en Segunda de Pedro. Los invito a que vayan a Segunda de Pedro, versículo 10. Segunda de Pedro, versículo 10. ¿Lo tienen? Capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amén. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y el versículo 11, donde voy a enfatizar. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, qué mayor promesa puedo esperar. Que el mismo Señor Jesucristo me reciba en sus brazos. Y que no por el contrario me vaya al lago que arde en fuego y azufre. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón, no endurezcamos el corazón. Dejemos la rebeldía, hermanos. Y tengamos un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Pero ese corazón sensible se forma a través de la palabra y la oración. Si no, hermanos, difícilmente vamos a seguir en las mismas. Si oyeres hoy su voz y no endureces tu corazón, tendrás lugar en el descanso del Señor.
Amén. Vamos a orar.